Empecemos porque tenemos solamente un módulo y yo tenía planificado hacer 2 módulos de clase el lunes para poder terminar con la unidad de fallas de mercado, pero eso no va a ser posible, así que vamos a ver solamente este módulo adicional y por lo tanto en la prueba 4 van a entrar 3 módulos de clase. Sin embargo, está íntimamente relacionado a la unidad anterior del curso, ¿verdad? A mercados. Entonces las preguntas de la prueba 4 van a ser monopolio, monopsonio, externalidades y su relación con el equilibrio de competencia perfecta, que es lo que vimos en la unidad anterior. Entonces obviamente el énfasis va a estar mucho más puesto en los contenidos de estas últimas 3 clases, pero es inevitable hacer las comparaciones con la situación que analizábamos antes de competencia perfecta, ¿verdad? Entonces, voy a partir con eso. Nosotros decíamos que la unidad 1, 2 y 3, en realidad, pero vamos a hablar de la unidad 3, veíamos mercados y veíamos que los precios eran exógenos. Veíamos también que las decisiones de consumo y de producción eran eficientes desde el punto de vista social. Entonces, a eso le vamos a llamar ausencia de externalidades, que es lo que vamos a ver en esta clase. Las externalidades son costos o beneficios que se dan al producir o al consumir un bien que no son considerados por el productor o por el consumidor de ese bien, ¿ya? Son efectos externos que no los considera la persona al momento de tomar la decisión de consumo o de producción, ¿ya? Es algo que afecta al resto y que por lo tanto yo no considero. Esto es un supuesto súper fuerte y es importante que lo entiendan así. Ustedes pueden que sean súper buenas personas y consideren al resto en su toma de decisión. Espero que así sea, yo lo hago, pero el modelo suponía que todo beneficio o todo costo de una actividad económica era privado, ¿ya? Es decir, me beneficiaba o me afectaba solamente a mí. Y con eso entonces planteábamos, por una parte, la maximización de utilidad individual, la decisión de producción individual, luego agregábamos consumidores, agregábamos productores y encontrábamos un equilibrio de mercado que decíamos que era eficiente. Con esto entonces encontramos un equilibrio de mercado que decíamos que era eficiente. Y a esto le denominábamos competencia perfecta. Entonces, a través del mercado alcanzábamos el óptimo social. Se maximizaba el bienestar de la sociedad. Y el bienestar era medido como el excedente del consumidor más el excedente del productor. Vimos hacia el final de la unidad 3 la existencia de precios mínimos, máximos, impuestos y subsidios. Y vimos que cuando el mercado era perfectamente competitivo, los impuestos y los subsidios distorsionaban este resultado. Entonces, precios máximos y mínimos, impuestos o subsidios distorsionaban el equilibrio de mercado y por lo tanto, en general, disminuían el bienestar. Había algunas excepciones, en la prueba había un par de preguntas con elasticidad de oferta y demanda y podíamos ver
que una excepción era si es que, por ejemplo, la demanda de mercado era completamente inelástica, es decir, a cualquier precio consumía siempre la misma cantidad. Si yo ponía un impuesto, por ejemplo, si yo pongo un impuesto, tengo que considerar que la curva de oferta no se desplaza, pero el precio que le llega al productor es el precio de demanda menos el monto del impuesto. Por lo tanto, hay que agregar el impuesto para poder encontrar el nuevo equilibrio. Y veíamos que en ese caso, aumentaba el precio de demanda, pero no aumentaba el precio de oferta. Y la diferencia entre ambos precios era el impuesto. Y en ese caso, no había un cambio en el bienestar de la sociedad, sino que toda la recaudación, que es el monto del impuesto por la cantidad transada en el mercado, era un traspaso de excedente desde el consumidor al Estado o a quien recaudara el impuesto. Pero en general, si salimos de ese caso extremo, en general decíamos que precios máximos mínimos, impuestos o subsidios distorsionaban el equilibrio competitivo y por lo tanto disminuían el bienestar. La unidad 4 levanta el supuesto de competencia perfecta y vamos a ver mercados imperfectos. Y en esos mercados imperfectos vamos a hablar en general de fallas de mercado. Vimos primero monopolio, que es el opuesto a la competencia perfecta. Hay una sola empresa y esa empresa fija precios por sobre el equilibrio del mercado, ¿verdad? Vamos al gráfico acá. Analizamos extensamente cuál era la decisión que tomaba el monopolio, cuáles eran los incentivos que tenía, y que el monopolio lo que hacía no era igualar precio a costo marginal, sino ingreso marginal a costo marginal. Y con esto, la cantidad monopólica era menor que la cantidad eficiente que se produciría en competencia perfecta. Chuta, ¿y el grafiquito de monopolio? No, lo hice al lado, entonces no había un buen gráfico de monopolio. Pero lo que decíamos es que si este hubiese sido el equilibrio de competencia perfecta, el monopolio ya no igualaba precio a costo marginal, sino que igualaba precio a ingreso marginal, ingreso marginal a costo marginal, y con eso aumentaba el precio del mercado y disminuía la cantidad transada, lo que generaba una ineficiencia que se podía medir con ese tren. Lo mismo sucedía en el caso del monopsonio. El monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero desde el punto de vista de la demanda. El monopsonio es cuando existe un solo comprador. El monopsonio, nosotros esto era un poco más novedoso porque cuando veíamos que la decisión de producción de la empresa, habíamos visto primero minimización de costos y después maximización de ganancias. Y aquí dijimos, vamos a hacer un atajo, vamos a resolver el problema directamente y vamos a maximizar la utilidad, eligiendo la cantidad óptima de trabajo y capital a contratar. Y asumíamos que el mercado de contratación del capital era perfectamente competitivo, el mercado de venta del producto era perfectamente competitivo, sin embargo, el mercado laboral, donde se contrata a trabajadores a un sueldo WL, no era competitivo, sino todo lo contrario. Había solo un demandante, un monopolio,
que podía fijar un precio, un sueldo, por debajo del sueldo. Entonces el WL del monopsonio es menor que el sueldo que se pagaría en presencia de competencia perfecta. Entonces también derivábamos la condición de primer orden y decíamos que el monopsonio lo que hace es igualar el valor producto marginal del trabajo al costo marginal de contratación. Y eso también lo vimos en detalle. Acá sí está el gráfico. Vimos entonces que disminuye la cantidad de trabajo contratada y disminuye también el sueldo pagado por el monopsonista en comparación al sueldo que se hubiese pagado en un mercado perfectamente competitivo. Y por lo tanto aquí nuevamente se producía una pérdida irrecuperable de eficiencia que se representa por ese triángulo, porque se contrataron menos trabajadores de lo que sería óptimo para la sociedad. Lo que vamos a ver hoy día entonces es, déjenme completar lo que teníamos escrito acá, la cantidad contratada por el monopsonista, entonces menos que el óptimo social. Ahora, competencia perfecta, e incluso en monopolio y en monopsonio, estábamos asumiendo que el costo de la empresa y el beneficio percibido por los consumidores era igual al costo y el beneficio social. ¿Ya? Entonces, incluso en estos casos donde había una sola empresa o un solo demandante en el mercado, seguíamos sosteniendo que el costo marginal privado era igual al costo marginal social. Es decir, por ejemplo, no habíamos considerado nunca la posibilidad de que una empresa contaminara al producir un bien. Y asimismo, habíamos considerado que el beneficio marginal de consumir un producto por parte de una persona, el beneficio marginal privado, también era igual al beneficio marginal social. Es decir, no habíamos considerado bienes con externalidades positivas, como por ejemplo la educación, la investigación y desarrollo de productos, donde los que se ven beneficiados no son solamente las personas que participan de la decisión productiva o de consumo, sino también quienes los rodean. Entonces, cuando el costo privado o el beneficio privado no coinciden con la valoración que tiene la sociedad de ese costo o ese beneficio, estamos en presencia de externalidades y por lo tanto el equilibrio competitivo, el equilibrio que se alcanzaría en competencia perfecta, competitivo, no es eficiente. Otra manera de decirlo es que el óptimo privado no coincide con el óptimo social. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Vamos a ver en qué casos estamos en presencia de externalidades y vamos a ver hasta donde alcancemos cómo se pueden corregir esas externalidades. Entonces,
volviendo a la diapositiva, esta primera diapositiva a mí me parece un poco confusa, porque habla de una externalidad pecuniaria, que en realidad no es una externalidad, ¿ya? Yo creo que es mejor pensar, porque ustedes después van a revisar la diapositiva y van a decir, pero qué raro, profesor. Aquí lo que dice es que, por ejemplo, ustedes si quieren asistir a un concierto y el concierto se llena, ustedes al comprar una entrada para ese concierto van a haber dejado a otra persona fuera del concierto, ¿verdad? Entonces, excluí a una persona del consumo del bien al comprar yo la entrada. Y podrían pensar que eso genera una externalidad. Sin embargo, ese tipo de influencia en otras personas ya está considerado en el precio. ¿Ya? Está capturada en el precio que se paga, y lo que sucede en esos casos es que si el mercado es perfectamente competitivo y la asignación del producto es eficiente, las personas que más valoran el producto van a ser las que lo consumen. Entonces, tenemos demanda, oferta, precio y cantidad de equilibrio. Entonces, estas personas, que son las que más valoran el producto, son las que van a consumirlo. Y eso es eficiente, ¿ya? Y por lo tanto, no decimos que hay una externalidad en ese caso, sino que hubo un ordenamiento de las valoraciones de los consumidores y el mercado, de manera eficiente, asignó las unidades del producto a quienes más lo valoraban, ¿ya? Y por lo tanto, el que estas personas se quedaran fuera sin consumir no es ineficiente y está capturado en el precio de equilibrio. Todas esas personas valoran el producto menos del precio de mercado. Y además, todas esas personas valoran en menos el producto de lo que costaría producir esas unidades adicionales. Por lo tanto, es eficiente la asignación del mercado en ese caso. Entonces, nosotros no queremos analizar ese tipo de influencia de nuestras decisiones en otras personas, sino que queremos estudiar las repercusiones no compensadas por los precios sobre terceros. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Yo ya les mencioné algunos, pero la diapositiva menciona algunos atingentes a Chile y dice que si acaso los relaves mineros afectan al agua utilizada por empresas agrícolas en el norte de Chile. En el fondo, que exista una empresa minera que contamine un curso de agua y que no toma en cuenta cuando produce el mineral que produzca, al producirlo no toma en cuenta que está contaminando el río y que eso está afectando a los agricultores. Eso es una externalidad negativa en la producción. Otra situación más cercana desde el punto de vista de la demanda: ¿qué pasa si ustedes viven en un departamento y escuchan música fuerte? Esto le puede afectar a los vecinos, ¿verdad? Y no es necesario que los vecinos tengan hijos para que les afecte, pero bueno, es una manera de graficarlo. Yo lo he vivido en carne propia en esta pandemia porque tengo un vecino que nos vuelve locos todos los días con la música muy fuerte. Y él claramente, al decidir a qué volumen escuchar la música, no piensa en nosotros, piensa a él cuánto valora escuchar la música, qué música le gusta, qué volumen la quiere escuchar, y toma su decisión privada sin importarle el resto. Entonces, como les decía, esto es un supuesto fuerte, pero es el supuesto en el cual se basa este modelo, y se basa en que las personas, ese tipo de externalidades, es decir, las molestias que produce esta persona en sus vecinos al escuchar música mala y fuerte, no la incorpora en su decisión de consumo privado. Y por lo tanto, ahí genera una externalidad negativa en la demanda. ¿Ya?
el óptimo sería que esa persona escuchara menos música y más despacio. O si hablamos solo en una dimensión, música, el óptimo sería que el volumen fuera menor. Si eso lo llevamos al nuestro gráfico clásico de oferta y demanda, en el primer caso, en el caso del relave minero, si este es el costo marginal privado, es decir, de la empresa minera, la empresa minera debería considerar, perdón, antes, supongamos que ese es el costo marginal privado y que este es el costo marginal social. ¿Y qué considera el costo marginal social? Que cada unidad que produce la minera contamina el agua y por lo tanto genera un costo adicional a la sociedad. ¿Qué implicancia tiene esto en la práctica? Que si es que no se corrige la externalidad, la cantidad producida, vamos a poner cantidad con externalidad, la cantidad producida va a ser superior a la cantidad que sería óptima desde el punto de vista social. Entonces nosotros, cuando no había externalidades, igualábamos oferta-demanda, porque estábamos asumiendo que la oferta, el costo marginal de producción de la empresa, era igual al costo marginal social, y que el beneficio marginal del consumo de ese bien era igual al beneficio marginal social. Ahora, cuando hay externalidades, no coincide costo marginal privado con costo marginal social, y por lo tanto, el óptimo sería que se transara menos de ese bien. En ese sentido, si no se corrige la externalidad, el resultado que se alcanza a través de un mercado perfectamente competitivo es ineficiente. ¿Por qué? Porque se produce más de lo que se debería producir considerando la valoración social, porque lo que nos importa es maximizar el excedente de la sociedad, no solamente el excedente del productor. Y en ese caso, como se produce más de lo que sería óptimo desde el punto de vista social, entonces el equilibrio competitivo no es eficiente. Lo mismo podríamos ver en el caso que les mencionaba de mi vecino simpático que escucha música todo el día muy fuerte. Probablemente su curva de valoración marginal o beneficio marginal, usamos ambos conceptos de manera análoga en este capítulo, su curva de beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social que genera su consumo de música. Entonces, si el costo es así, nuevamente la cantidad o el volumen, da lo mismo, de música que escucha va a ser superior a lo que sería óptimo para la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, ya sea que exista un costo marginal, perdón, una externalidad negativa en la producción o una externalidad negativa en el consumo del bien, la cantidad de equilibrio va a ser mayor que la cantidad que sería eficiente para la sociedad. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál sería el óptimo entonces en ese caso, el privado o el social? A pesar de que los dos sean óptimos, ¿cuál es el más óptimo? Ya, los dos son equilibrios. El óptimo social, por definición, es el mejor. En el fondo, nosotros antes, cuando no había externalidades, encontrábamos que el óptimo privado coincidía con el óptimo social.
Cuando hay externalidades, el equilibrio que maximiza el excedente total, que maximiza el bienestar de la sociedad, es el equilibrio social, el óptimo social. ¿Por qué? Veámoslo gráficamente. Piensa en todas las unidades que produjo la minera por sobre Q estrella. Todas esas unidades eran valoradas por la sociedad en ese monto. ¿Ya? ¿Cuál era el costo para la sociedad de producir esas unidades? ¿La función de costo? La función de costo social. Ya. Entonces, todo esto fue el costo de producir estas unidades y era mayor al beneficio que percibía la sociedad por el consumo de esas unidades. Por lo tanto, se genera todo ese triangulito de pérdida social. ¿Lo ves? Más o menos en verdad. Lo que pasa es que hay un costo adicional a la producción que la empresa no está considerando. Y lo que importa para encontrar el resultado eficiente no es lo que le importa a la minera, es lo que le importa si tú fueras un planificador central o si tú fueras un gobierno que quisiera regular una industria, poner un impuesto, un subsidio, para encontrar el óptimo, el mejor punto, que es donde la sociedad en su conjunto está mejor, tienes que considerar el costo marginal social y el beneficio marginal social. En este caso dijimos que el beneficio marginal social coincidía con el beneficio marginal privado, sin embargo, el costo marginal social era mayor que el costo marginal privado. Por lo tanto, la empresa en ese punto iguala precio a costo marginal. ¿Por qué? Porque para ella producir estas últimas unidades fue menos costoso de lo que la sociedad las valoraba. Sin embargo, si le añadimos la contaminación, tenemos que aumentar el costo. Hay un costo adicional que la empresa no está considerando, por eso la curva de costo sube. Y entonces, cuando estamos haciendo el análisis desde el punto de vista social, que es el nuevo óptimo, decimos que todas estas últimas unidades tuvieron un costo marginal social mayor que el beneficio marginal social. Por lo tanto, no es eficiente que se produzcan esas unidades. Ya sí, ahí me quedó más claro. Ya, bueno, dale una vuelta, vamos a seguir profundizando en esto y si se quieran quedando dudas, volvemos después a explicarlo de nuevo. Lo mismo sucede en el otro ejemplo. En el otro ejemplo, también todas estas unidades, acá tenemos el costo marginal social, todas estas unidades fueron más costosas de producir de lo que la sociedad en su conjunto las valoraba. Costo marginal social mayor que el beneficio marginal social para todas esas unidades y por lo tanto nuevamente tenemos un triangulito de pérdida de eficiencia. Entonces el nuevo óptimo es coestrella. ¿A qué precio? Bueno, al precio de estrella también. Y aquí no se confundan porque antes, cuando no existían externalidades, hablábamos de P estrella, coestrella, entonces P estrella, coestrella siempre va a indicar el óptimo social. Y en presencia de externalidades, el óptimo social no va a coincidir con el óptimo privado y por lo tanto podemos generar alguna intervención que nos permita corregir esta externalidad. Recapitulando, esto ya se los mencioné, pero reforcémoslo. Habíamos asumido que cuando buscábamos el resultado de un mercado, solo importaban los compradores y los vendedores de ese mercado. Eso quería decir que los números eran los correctos, precio y cantidad, porque no había nada más que considerar que
los productores y los compradores que estaban involucrados en esa transacción, y que por lo tanto no había nadie fuera del mercado que se beneficiara o que se perjudicara por la decisión que se tomaba en ese mercado. No existían entonces estos efectos secundarios que denominamos externalidades, que pueden estar ligados al consumo o a la producción y que no son tomados en cuenta en las decisiones privadas. Y por lo tanto, cuando existen externalidades, el equilibrio de un mercado es ineficiente desde el punto de vista social. Entonces, se denomina externalidades. Al principio se mencionaban las externalidades pecuniarias, que yo le decía que yo prefiero no llamarlas externalidades, son efectos que están dentro del mercado y que son incorporados por los precios, por lo tanto no hacen que el resultado sea ineficiente. Y existen estos otros efectos que no están considerados en los precios de mercado, que generan efectos, ya sean positivos o negativos, en otras personas que no forman parte de la decisión de consumo ni de producción. Y eso se denomina formalmente externalidad técnica, ¿ya? Y que es una repercusión no compensada por las decisiones de un agente sobre una tercera parte. Y puede ser un beneficio o un costo en oferta o en demanda. Entonces, formalmente, cuando una externalidad es positiva, decimos que tenemos un beneficio marginal externo. Un beneficio. ¿Ya? La externalidad positiva genera un beneficio marginal externo, es decir, un segundo para poder graficar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi curva de demanda y existe un beneficio marginal externo, ese beneficio marginal hay que sumarlo a la curva de demanda privada. Entonces, beneficio marginal privado, le sumamos este beneficio marginal externo, esta externalidad positiva, y con eso encontramos el beneficio marginal social. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada unidad que se transa en el mercado, hay un beneficio para la persona que consume esa unidad, que está representado por su curva de demanda, ¿verdad? Vimos que el inverso de la demanda es la curva de valoración marginal. De nuevo, valoración marginal, beneficio marginal, tomémoslos como sinónimos. Pero no estamos considerando que esa decisión privada puede generar un beneficio en otras personas. ¿Ya? Como por ejemplo, la educación, la higiene, las vacunas. Vacúnense, chiquillos. No es una decisión netamente privada, obviamente es algo que me va a hacer bien a mí, que va a prevenir que me contagie, no 100%, pero disminuye la probabilidad de contagio de la enfermedad, disminuye la probabilidad de enfermar grave y de morir. O sea, la vacuna me deja a mí mejor que antes, pero además protege a quienes me rodean. Por lo tanto, en ese caso, el beneficio marginal total, perdón, el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado. ¿Por qué? Porque hay una externalidad positiva. Y por lo tanto, en ese caso, lo que se hace generalmente es subsidiar. Ya vamos a llegar a eso. En caso contrario, cuando existe una externalidad negativa, es decir, una decisión de consumo o de producción le genera un costo a otra persona que no forma parte de la decisión,
decimos que la externalidad es negativa o que existe un costo marginal externo. Ya no es un beneficio marginal externo, sino un costo marginal externo. Ejemplos, veíamos antes el ruido que podía generar un vecino y con eso afectar y generar un costo para quienes lo rodean. La contaminación también es un buen ejemplo que no afecta directamente a la empresa que contamina, sino a quienes rodean a la empresa, ya sea porque contamina el agua, el aire, también puede generar contaminación acústica. Es un costo que no está incorporado en el costo marginal privado de la empresa y que por lo tanto hace que la decisión de mercado sea ineficiente si es que no se corrige esta externalidad. Este es un ejemplo un poco rebuscado, pero dice, atingente, dice que saludarse la mano, o sea, saludarse con un high five, así, dándose la mano así, transmite, saludarse así, transmite el doble de bacterias que si nos saludamos así, y 10 veces más bacterias que si nos saludamos así, ¿ya? Y lo que hay detrás de eso es que esas dos personas que deciden saludarse de una u otra manera, ¿ya?, generan un intercambio y hay un código que dice, ya, nos saludamos así, así o así, están tomando en cuenta cuánto les gusta saludar de una manera y también cuál es la probabilidad de que se contagien ellos, pero no están considerando que si ellos se contagian, van a ser un vector de contagio para otras personas con las que se encuentren después, ¿ya? Entonces, es lo que pasa con la vacuna, o con el contagio del coronavirus en general, que muchas veces las personas toman sus decisiones de manera privada, optimizan y dicen, me voy a juntar un poquito, un poco más, un poco menos, dependiendo de cuánta es la probabilidad que tengo yo de contagiarme. Pero deberían considerar, o para eso está la política pública, y se establecen restricciones para que las personas consideren que el costo que tiene sus acciones en la sociedad no es solo el costo privado, sino el costo social, que hay repercusiones en otros que ellos deberían internalizar. Entonces, para allá vamos, para ver qué mecanismos podemos establecer para que las personas tomen en cuenta estas externalidades y con eso podamos alcanzar un óptimo social, ¿ya? Que ya no sea un óptimo privado nada más, sino que cómo corregimos para que la decisión de las personas nos lleve al óptimo social. Antes de eso, yo creo que esto es un poco reiterativo, pero para que quede claro, la externalidad positiva o negativa se puede producir sobre la demanda en el consumo del bien, o se puede producir cuando este bien se produce, valga la redundancia, o sea, sobre la oferta. En el caso que se produzca sobre la demanda, para encontrar la demanda social hay que hacer lo que yo ya les decía, sumarle al beneficio marginal privado el beneficio o el costo marginal externo, la externalidad positiva o negativa. Y en ese caso, por lo tanto, tenemos que tomar la demanda privada y si es que hay una externalidad positiva, sumarla para encontrar la demanda social. Si hay una externalidad negativa, restarla para encontrar la demanda social. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Qué bueno. Entonces, adivinen, así como las externalidades se pueden producir sobre la demanda, también se pueden producir sobre la oferta. Y por lo tanto, para encontrar la oferta social, hay que tomar la oferta privada
que viene representada por el costo marginal privado, y añadir el beneficio o el costo marginal externo, la externalidad positiva o negativa. Y eso, por lo tanto, tomo la oferta privada, si es que hay una externalidad negativa, es decir, un costo marginal externo, lo tengo que sumar. Cada unidad que produzco es más costosa para la sociedad que para el privado. Todo esto es el monto del costo marginal externo producido por cada unidad de consumo. Con eso encuentro entonces la oferta social, que viene representada por el costo marginal social. Y en el caso que hay un beneficio marginal externo en la oferta, bueno, hay que sumar el beneficio o restar el costo, que es lo mismo. Entonces, en ese punto que digo, en realidad, esta actividad es beneficiosa para la sociedad. Por ejemplo, la investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos. Es algo que tiene costos privados para la empresa que hace la investigación, pero que al encontrar un nuevo producto no se va a beneficiar solamente la empresa, sino toda la sociedad. Por lo tanto, cada unidad como de investigación, cada peso gastado en investigación, la sociedad lo valora. Entonces, hay que sumarle ese beneficio marginal y con eso disminuye el costo social de cada unidad de investigación que se produce en el mercado. Y eso hace que cuando hay una externalidad negativa, la cantidad social sea menor que la cantidad privada en el equilibrio, y que cuando hay una externalidad positiva, lo que quisiera alcanzar la sociedad es una cantidad mayor que la cantidad que se alcanzaría en el equilibrio privado. Entonces, como ya les adelantaba, los agentes no tienen incentivos para internalizar estos costos o beneficios marginales, externos. Entonces, no lo toman en cuenta en sus decisiones de consumo o producción. La cantidad que se produce no es eficiente, tampoco lo es el precio, y por lo tanto esto justifica regulación por parte del Estado. Entonces, al final de la unidad anterior, veíamos impuestos y subsidios y decíamos que cuando el mercado era perfectamente competitivo, es decir, había muchos actores, nadie fijaba el precio de compra ni venta de un producto, y además no habían externalidades positivas ni negativas, ni en demanda ni en oferta. O sea, son muchas las condiciones que se tienen que cumplir para que el mercado sea en verdad eficiente. En ese caso, el equilibrio privado era eficiente. Y por lo tanto, si poníamos un impuesto de ese monto por unidad transada en el mercado, se disminuía la cantidad transada, aumentaba el precio de demanda, disminuía el precio de oferta. La diferencia obviamente venía dada por el impuesto, y eso generaba una pérdida social, que se voy a medir con ese triangulito. Ahora bien, ¿qué pasa en un mercado donde hay una externalidad negativa en la producción?
el impuesto podría ser eficiente. Porque si esa fuera la curva de costo marginal social, y esta fuera la curva de costo marginal privado, el óptimo social se alcanzaría justamente en el punto donde nos lleva el impuesto. Y en ese caso, entonces, habría que poner un impuesto justo del monto del costo marginal externo por unidad producida, ¿verdad? De la diferencia que existe entre el costo marginal privado y el costo marginal social. Y en ese caso, el impuesto entonces sería eficiente, porque en ese caso, esta cantidad ya no sería la eficiente, sería el óptimo privado, o el óptimo con externalidad, como decíamos antes, y ahora, entonces, el equilibrio con impuestos sería el óptimo social. Entonces, la regulación por parte del Estado, en este caso, imponiendo un impuesto por unidad transada de este bien, sería eficiente. ¿Por qué? Porque en ausencia del impuesto, este es el equilibrio y se genera toda esta pérdida social en ausencia del impuesto. Con el impuesto llegamos al punto óptimo social, no se produce esa pérdida y solamente hay un traspaso, además de que no se genera esta pérdida social, el Estado recauda impuestos, pero esa recaudación no es más que traspaso de renta desde los productores y consumidores al Estado. Pero el Estado es parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el excedente total, el bienestar, en el caso donde interviene el Estado, el bienestar, como lo medimos nosotros de esta manera súper simplificada a través de excedentes, viene dado por el excedente del consumidor, el excedente del productor y la recaudación fiscal. Y muy importante para que no se compliquen en cómo analizar eficiencia en un mercado, lo importante es siempre la cantidad, no el precio. Porque el precio es un traspaso desde una parte a otra, de productor a consumidor. Pero como consideramos ambos de igual manera en esta medida de bienestar, que, insisto, muy simplificada, muy sencilla, el precio no es lo que genera bienestar. Si una persona paga un precio, está dejando plata sobre la mesa, pero hay otra persona que agarra esa plata de la mesa. Es solamente un traspaso. Y la eficiencia, por lo tanto, viene solamente determinada por la cantidad transada en el mercado. Entonces, siempre comparen, en el caso que existan externalidades, cuál sería la cantidad que se produciría en el óptimo privado, sin intervención, sin impuestos, sin subsidio, con la cantidad que se debería producir para alcanzar el óptimo social. Tipos de externalidades, hemos mencionado ya algunas. Externalidades en la producción. Positiva puede ser la difusión de tecnología, es decir, una empresa que investiga, desarrolla una nueva tecnología más eficiente, y esa tecnología luego, si la adoptan otras empresas del mercado, hay una externalidad positiva en la producción. Lo mismo sucede en el caso de agricultores o apicultores que tengan cultivos responsables con el medio ambiente y generen, por ejemplo, beneficios en su entorno si es que, por ejemplo, tienen abejas. Las abejas son muy importantes para la polinización de muchas flores o de muchas especies vegetales en general, y por lo tanto
la persona que está cultivando abejas, que tiene su apicultivo, probablemente está pensando en producción de miel o en algún otro beneficio que pueda obtener de manera privada producto de esa actividad. Sin embargo, las abejas van a generar una externalidad positiva en el resto de las personas que lo rodeen. Quizás en los agricultores que están al lado, que pueden ver que sus hortalizas o sus frutas, verduras que están produciendo crecen mejor gracias a que las abejas se encargan de repartir el polen por todas partes. Una externalidad negativa, que también ya hemos mencionado, en producción puede ser la contaminación del aire o del agua por parte de una empresa. Agregaría la contaminación acústica. Además del vecino ruidoso, tengo una construcción atrás y una construcción adelante. Entonces, he sufrido con los ruidos en pandemia, aparte encerrado en el departamento, y ellos, al tomar su decisión de producción del edificio, no están considerando el ruido y con eso el costo, la externalidad negativa que generan en quienes rodean a las construcciones. Y por lo tanto, lo que corresponde hacer en esos casos es regular el ruido que puede hacer una construcción. Máximos decibeles que puede tener la construcción, multas en caso de superar cierto umbral de ruido permitido, horarios determinados para producir ese ruido. Esas son todas regulaciones a las cuales nosotros estamos muy acostumbrados, que buscan internalizar estos efectos externos que produce una decisión, en este caso de producción. La construcción de edificios está ahí, no la había visto. Me salió natural, lo viví en carne propia todo el año y medio. Sí. Externalidades positivas en consumo, hablamos de vacunas, yo también les mencioné, no sé si en esta o en la anterior clase, educación. Ustedes ahora que están aprendiendo, que están adquiriendo nuevos conocimientos, están estudiando mucho, que se saquen puro 7 en la prueba 4, no solamente van a tener un beneficio privado, no solamente van a estar contentos porque se sacaron un 7 en la prueba 4, sino que además después cuando ustedes o no solo después, ahora, en que ustedes sean personas más cultas, que hayan adquirido nuevos conocimientos, va a ser beneficioso para quienes los rodeen. Van a poder ayudar a su entorno, van a poder dar mejores consejos, van a ser ciudadanos más responsables. Y todo eso va a redundar en un mayor beneficio social, no solamente en un beneficio privado. La restauración de edificios también afecta a la comunidad que rodea el edificio. La otra cara de la moneda, externalidades negativas, el consumo, fumar, beber alcohol en exceso, la utilización de combustibles. No solamente el combustible es terrible, porque no solamente se contamina al extraer el petróleo, sino que además se contamina al utilizar el petróleo, ¿verdad? La combustión genera residuos que contaminan el medio ambiente y que yo no los considero en mi decisión privada de usar el auto. Sin embargo, la benzina tiene un monto gigante de impuestos porque es muy contaminante. Y en mi decisión de usar benzina, yo no estoy considerando el resto, pero me ponen un impuesto para que internalice esa externalidad negativa que generan quienes me rodean. Y por eso es eficiente un impuesto al uso de combustibles fósiles. Y no hay que avanzar de manera populista en el sentido contrario. Hay que avanzar hacia energías más verdes, menos contaminantes. No hacia la disminución de impuestos de combustibles fósiles contaminantes, tanto en la producción como en el consumo. Porque si es que se baja el impuesto, vamos a terminar en un punto, en un óptimo privado, que va a ser muy superior al óptimo social, que considera todos los costos
generados por la utilización de combustible, no solamente el costo privado de producirlo y el beneficio privado de consumirlo. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 15 minutos. Seguimos. Ya hemos graficado harto, me gusta ir en paralelo para que se vaya entendiendo al tiro la intuición geométrica, matemática, económica de todo lo que estamos viendo. Pero aquí está el grafiquito. Cuando existe una externalidad en la producción negativa, ¿verdad? Hay un costo marginal externo. En producción hay que sumar al costo marginal privado el costo marginal externo para encontrar el costo marginal social. Y en ese caso, el óptimo, el punto eficiente, se encuentra intersectando el costo marginal social con el beneficio marginal, que en este caso, el privado, el beneficio marginal privado coincide con el beneficio marginal social. Entonces aquí se puede graficar que en caso de que no se tome en cuenta la externalidad, el mercado va a llevar a un punto ineficiente de producción que va a producir una pérdida social. ¿Por qué se produce esa pérdida social? Porque todas estas unidades son más costosas para la sociedad. Es más el costo de producir esas unidades que la valoración que tiene la sociedad por ellas. Entonces, la diferencia que existe entre el costo social y el beneficio social es la pérdida social producto del sobreconsumo del bien. Lo contrario sucede cuando hay una externalidad positiva en el consumo. El óptimo sería consumir más de ese bien. Educación es un buen ejemplo. Higiene también. Yo sé que pueden haber perdido un poco las costumbres de higiene con la pandemia, pero cuando vuelvan a salir a la calle, por favor, báñense, pónganse desodorante. No les hace bien a ustedes nada más, sino también a quienes los rodean. Entonces, en esos casos, cuando hay externalidades positivas en el consumo, hay que sumar al beneficio marginal privado el beneficio marginal externo, la externalidad positiva producida por el consumo de ese bien. ¿Cómo se puede alcanzar ese resultado? Con alguna herramienta que tiene el Estado. ¿Qué se podría hacer en ese caso para aumentar la cantidad consumida de este bien? Pregunta para usted, no retórica. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué herramienta tiene el Estado para incentivar el consumo de un bien? El subsidio, ¿no? Un subsidio. ¿Y cuál tendría que ser el monto del subsidio? La diferencia que existe entre el beneficio marginal social y el beneficio marginal privado. O sea, el monto de la externalidad positiva que se produce por cada unidad de consumo. Entonces tendría que poner un subsidio de ese monto y con eso, y un poco chueco, con eso el precio, ese sería el precio de oferta, ese sería el precio de demanda igual al óptimo social, y la diferencia entre ambos precios vendría dado por el subsidio.
Y con eso podría entonces pasar desde el óptimo privado al óptimo social, que es el punto eficiente que maximiza el bienestar de la sociedad en su conjunto. He ido adelantando, ahora repetimos. Si las personas no consideran en sus acciones las repercusiones que tienen estas acciones sobre el resto, estamos hablando que existen externalidades y que estas no se consideran en los precios, no se consideran en la decisión de consumo y producción, y por lo tanto vamos a llegar a un equilibrio subóptimo, ineficiente. ¿Cómo hacemos que internalicen estas consecuencias? Existen soluciones públicas y soluciones privadas. Lamentablemente, solamente vamos a alcanzar a ver soluciones públicas y, de hecho, lo que yo ya les he adelantado, que son impuestos y subsidios bigovianos, que además está muy relacionado a lo último que vimos en la unidad anterior. Entonces, en la prueba, las preguntas van a ir por ahí, ¿verdad? Cae de cajón comparar óptimo privado con óptimo social, corrección de externalidades a través de impuestos y subsidios, comparación de equilibrio de competencia perfecta con el caso que existe un monopolio o un monopsonio. Esa es la prueba 4. Entonces, las soluciones públicas, el Estado tiene un rol muy importante en la corrección de estas ineficiencias generadas por las externalidades y tiene varias maneras de exigir, o no de exigir, sino de incentivar que se internalicen estas externalidades. Las primeras se denominan políticas de comando y control, que puede incentivar la adopción de tecnologías, es decir, si es que tú como empresa tienes un proceso productivo contaminante, yo te puedo exigir un estándar. Te puedo decir, ok, tú puedes producir celulosa, pero no tienes que devolver al río agua que esté a más de tal temperatura. Entonces tú tienes que hacer algo en tu proceso productivo para mitigar el daño que está generando el medio ambiente. Lo mismo se puede hacer con emisiones de CO2. Se puede medir las emisiones y decirle tú tienes un máximo de emisiones. Por lo tanto, tienes que adoptar alguna tecnología de producción que minimice las emisiones. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy empujando a las empresas a que incorporen en su costo privado la externalidad negativa que produce la producción. Lo mismo se puede lograr prohibiendo, limitando actividades, pero va a ser más difícil fiscalizar la prohibición o la limitación que un estándar eficiente de producción, por ejemplo. Y lo otro, que es lo que nos suena más familiar porque lo veíamos en la unidad anterior, son los impuestos y subsidios por activos. No vamos a alcanzar a ver políticas públicas basadas en el mercado, permiso transable, que es muy interesante, pero lamentablemente no vamos a alcanzar a ver ese contenido y tampoco va a ser evaluado en la prueba 4. Entonces, aquí hay clasificaciones formales. Les decía entonces que un primer grupo de políticas del Estado eran políticas públicas de comando y control, que buscaban regular, ya sea de manera directa o indirecta, el consumo o producción de un determinado producto. Las regulaciones directas prohíben o limitan determinadas conductas. Yo les daba ya ejemplos de la diapositiva anterior: límites en la emisión de gases contaminantes de una industria, límites de producción a alguna empresa, fijación de precios, imposición de tecnologías productivas, etc. Y otra manera, más indirecta, yo no le voy a decir a la empresa cuánto producir, no le voy a decir qué estándar de producción adoptar o qué tecnología usar en la producción, sino que le voy a decir, ok, tú produces, pero por cada unidad producida te voy a cobrar un impuesto. El impuesto o el subsidio puede aplicarse sobre empresas o sobre personas. Nosotros sabemos que el efecto no depende
si el impuesto se aplica sobre la empresa, sobre la persona, sino de las elasticidades de oferta y de demanda. Pregunta de la prueba 3, que también puede aparecer en la prueba 4. Entonces, ¿cómo pone el Estado estos impuestos o subsidios? Bueno, cuando existen externalidades negativas, cuando dice grava las actividades, cuando existen externalidades negativas, pone un impuesto y subvenciona las actividades que tengan externalidades positivas, independiente de que la externalidad esté en producción o en consumo. ¿Ya? El efecto va a ser el mismo. Y el efecto también va a ser el mismo, independiente que el impuesto o el subsidio se ponga sobre cantidad producida o cantidad consumida. En equilibrio va a ser lo mismo, ¿verdad? Estos impuestos, para corregir externalidades, se denominan impuestos pigovianos y que eran los mismos impuestos que veíamos al final de la unidad anterior. Son un monto fijo por unidad transada en el mercado. No es más que eso. Y como yo también ya les adelantaba, el monto del impuesto debe ser igual al costo marginal externo de una actividad y el subsidio entonces igual al beneficio marginal externo, que era lo que ya graficábamos. Voy a mostrarles el gráfico nuevamente. Graficábamos acá. En este caso, el monto del impuesto era igual a la diferencia entre el costo marginal social y el costo marginal privado, que era el costo marginal externo. Lo mismo sucedería si la externalidad es sobre la demanda, y si la externalidad es positiva, se subsidia, si la externalidad es negativa, se grava con un impuesto. Yo creo que hasta acá llegamos. Sí. Límites a la regulación indirecta. Se requiere de tener gran cantidad de información. Muchas veces las empresas son heterogéneas, entonces si no tienen las mismas estructuras de costos, si no tienen la misma tecnología productiva, puede que el impuesto a cada empresa debiese ser distinto. Y eso es mucho más difícil de implementar. ¿Ya? Y por lo tanto, hay que evaluar muy bien cuál tiene que ser el monto del impuesto o del subsidio, y una mala decisión de política pública puede tener resultados muy negativos en la eficiencia del mercado. Entonces, ahí hay que ver si es que contamos con suficiente información para poder decidir el impuesto o el subsidio óptimo y hacerlo con cuidado, porque si se nos pasa la mano puede que generemos más daño que el daño que ya producía este equilibrio subóptimo en el mercado que no consideraba la externalidad. Hasta acá llegamos. ¿Preguntas? Si tienen... Entonces, más adelante de esa PPT de la 24 no va a entrar en la prueba. No. Oh, Interesante. sí. Eso no sé si es bueno o malo. Yo creo que malo, no sé. No, es bueno. Hay que concentrarse en lo que ya les decía. Monopolio, monopsonio, que no son temas fáciles. Son muy No, es que por eso, novedosos. entre más materia entra, o sea, entre menos materia entra, más específicas las preguntas, ¿o no? No, yo hubiese hecho la misma pregunta de monopolio, de monopsonio y de externalidades, si es que entra más materia. Hubiese preguntado exactamente lo mismo de eso, y después dentro de las preguntas optativas hubiese quizás agregado una o dos distintas de las que voy a agregar, pero las optativas no van a ir al callo, no van a ser para pillarlo. Y profe, si quedamos hasta acá, las otras secciones me imagino que también van a ser lo mismo, o nosotros vamos a quedar atrasados. No sabemos, veremos la próxima semana, pero eso ya ha pasado. De hecho, nosotros hemos sido, junto con otras son 5 secciones, y hay Sí, 3 la que ha visto secciones. toda la materia. Hay 3 secciones, una de esas es la nuestra, que hemos alcanzado a ver toda la materia para todas las pruebas.
Y hemos Sí. hecho pruebas distintas nomás, con una pregunta obligatoria distinta, con una pregunta optativa distinta. Veremos cómo nos coordinamos para la prueba 4, pero, insisto, va a haber una estructura común a todas las secciones que tiene que ser monopolio, monopsonio, externalidades, y después vamos a ver qué más agregamos, pero yo les digo que probablemente vaya en el sentido de comparar estas nuevas situaciones con respecto al equilibrio competencia perfecta. Ya. ¿Alguna otra pregunta de materia? Yo de materia no, profe, pero si se pudiese quedar un ratito después para conversar algo pequeño. Pero muy Sí, breve, porque sí, muy cortita. juega Chile en 19 minutos y voy a ir a... Bueno, está bien, sí, puedo quedarme 3 minutos. Así falta todavía, profe. Pero bueno, antes de que se vaya el resto, o se puede quedar si quieren, obviamente, les doy las gracias por haber venido a esta clase. Fuimos poquitos, pero espero que les haya sido provechosa para ustedes. Si tienen dudas sus compañeros, ustedes se ofrecen de voluntarios para explicarle todo lo que vimos en esta clase. Les pueden decir que me manden correos también. Como ustedes saben, mi disposición a lo largo de todo el semestre no va a ser distinto al final. Es ayudarlos a entender lo mejor posible los contenidos del curso y cualquier otra cosa que ustedes puedan necesitar. Yo estoy ahí a un mail de distancia, así que me escriben. No tengo ningún problema en contestar cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Y un gusto hacer clase. Me gustó harto este semestre, fue desafiante. Y gracias por participar, aunque los animo a participar más, ¿ya? A involucrarse más en el aprendizaje, a ser más activos, ¿ya? Porque yo entiendo que estamos en un contexto súper complicado, que hay distintas situaciones, la distancia, la clase online es agotadora, es un poco monótona, dificulta más la interacción, pero aún así los animo a, incluso cuando retomemos las clases personales, a tomarse en serio su educación, a ser protagonistas de su educación, a desarrollar sus inquietudes, a buscar qué es lo que les gusta, a experimentar, a meterse en otras cosas en la universidad. Ojalá podamos volver luego y podamos sacarle todo el provecho a estos años que les quedan de universidad, que son maravillosos. Así que los animo a eso y les reitero mi completa disponibilidad para ayudarlos en lo que quieran, ya sea del curso, si quisieran orientación en términos académicos o profesionales, también siéntanse libres de escribirme. Tienen mi correo, así que me pueden contactar por ahí. Gracias, profe, se agradece. De verdad que sí. Sí, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, de verdad se pasó. Que te vaya bien. Que les vaya bien, mucho ánimo, estudien, que queda muy poquitito y siempre es muy gratificante terminar bien el semestre.